bienvenida. Si quieren, colocamos en un momento la cámara para podernos ver los que alcancemos y reconocernos y ya damos paso entonces a el espacio de conversación. Les agradezco si colocan su cámara, si nos permiten un momento. Ok. Un momento. Que estoy aquí con algo. Bueno. Listo, entonces, este espacio, como ustedes saben, surge de una iniciativa por parte de maestros y maestras sindicalizadas, por parte del trabajo político que muchos de nosotros desarrollamos y en el cual creemos. En un momento de crisis, algunos hablan de catástrofe, por lo que implica también para nosotros esta pandemia, el encierro obligatorio y el impacto que tiene a nivel social, político, no solamente sanitario. De parte de las personas que construimos, me presento, mi nombre es Jennifer Villa, yo soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, soy profesora de la licenciatura en Educación Comunitaria, pero además hago parte de la Comisión de Reclamos del sindicato ASPU-UPN. Esta iniciativa se ha tejido alrededor de las experiencias del profesor Renan Vega, del profesor Raúl Cuadros, de la profesora Piedad Ortega, y con un vínculo directo con las apuestas sindicales en una fecha como hoy, Día Internacional del Trabajo. Quisiera saludar este espacio pidiéndole a la profesora Piedad que por favor nos comparta las palabras de inicio. Algo que tener en cuenta, hoy se llama nuestro programa Voces No Autorizadas, recoge una conversación hoy alrededor del trabajo, capitalismo y trabajo en tiempos de coronavirus, y nos interesa que podamos dialogar. Vamos a tener entre 40 y 60 minutos de diálogo con nuestros invitados, que ya los voy a presentar después de las palabras de la maestra Piedad, y luego un espacio de preguntas. ¿Cómo sería la metodología? Las preguntas, por favor, se las dirigen por chat a la profesora Piedad Ortega. Ella las va a ir recogiendo para conversar y luego nos damos la palabra para circular alrededor de las reflexiones y las acciones que genera este encuentro. Somos ya 60 personas en este instante y vamos a ir reconociéndonos conforme avance el proceso. Entonces, profe Piedad, tienes la palabra. Estoy intentando colocar imagen, pero no me da la imagen. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hoy 1 de mayo, con todas las banderas rojas, banderas de urgencia, pero banderas también de juntanzas, de solidaridades y de responsabilidades. Unos versos de nuestro gran poeta latinoamericano Pablo Neruda. Nunca solo, contigo por la tierra, atravesando el fuego, nunca solo, contigo por los bosques, recogiendo la flecha entumecida de la aurora, el tierno musgo de la primavera, contigo en mi batalla, no la que yo escogí, sino la única, contigo por las calles y la arena, contigo el amor, el cansancio, el pan, el vino, la pobreza y el sol de una moneda, las heridas, la pena, la alegría, toda la luz, la sombra y las estrellas, contigo el trigo cortado, las corolas del girasol gigante doblegadas por su propio caudal, contigo el vuelo al cielo como cruz marina, todo el espacio, el otoño, los claveles, nunca solo, contigo, nunca solo, contigo tierra, contigo el mar, la vida, contigo soy, contigo estoy, canto, amor a la tierra, al mar, al pan, a la vida, contigo, con ustedes, este 1 de mayo. Muchas gracias, maestra Piedad. Entonces, damos paso al espacio. Por favor, profesor Renan y profesora Liliana y Raúl con su cámara encendida. El día de hoy, entonces, nuestros invitados son el profesor Renan Vega, como ustedes lo conocen, muchos que también llegan por el reconocimiento que tiene a su trayectoria. Profesor Renan es historiador e investigador colombiano, es licenciado en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, economista en la Universidad Nacional, magíster en Historia y doctor
de la Universidad de París, sindicalista, quien ha estado abanderando unas discusiones y unas apuestas y unas luchas muy fuertes dentro y fuera de la Universidad Pedagógica, y a quien agradecemos fuertemente la energía y digamos que también el lugar para mí personalmente de esperanza que pone en su lucha a lo largo de la trayectoria que tiene. También vamos a contar con el profesor Raúl Cuadros. El profesor Raúl Cuadros es filósofo, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, también es doctor. Eh, Tenemos la fortuna de contar con él en la universidad en este momento a través de sus luchas con el movimiento estudiantil, con el movimiento profesoral, con unas tensiones que genera en un espacio y en un momento histórico como el actual y que nos permite a todos reconocernos como aliados y aliadas en este caminar. Contamos también con la presencia de la profesora Liliana Chaparro, filósofa, feminista, una gran amiga que también es especialista en pedagogía y magíster en estudios culturales de la licenciatura, perdón, olvidé decir, el profesor Renan de la licenciatura en Ciencias Sociales, el profesor Raúl Cuadros de la licenciatura en Artes Visuales y Liliana Chaparro de la licenciatura en Educación Comunitaria. En este momento queremos dar apertura al espacio con una provocación y es uno de los primeros momentos con los que quisiéramos charlar, tiene que ver con, y es la pregunta que traería el espacio, la pregunta alrededor de qué está pasando actualmente en el mundo con los trabajadores, qué está sucediendo en el mundo y los efectos que tiene esta pandemia, pero en clave de los trabajadores y de la humanidad. ¿Cómo podríamos, desde qué lugares podríamos hacer esa lectura? ¿Con qué se han encontrado en sus reflexiones que quieran compartir? Si quieren, voy a dar un orden inicial y luego puede ser un poco menos estructurado. Si quieren, arrancamos con Renan, con Lili y luego con el profesor Raúl, ¿les parece? Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias por hacer posible este espacio. Quiero decir que hoy me siento raro porque durante casi 45 años he salido a marchar y a desfilar no solo en Bogotá, sino en varios lugares del mundo. Y creo que hoy es un día trágico desde un cierto punto de vista, porque la celebración del 1 de mayo lo habían interrumpido solamente las dos guerras mundiales. Nunca habíamos llegado a una situación como esta. Incluso creo que ni las guerras habían podido detener la celebración en algunos lugares del mundo. De tal manera que eso indica que estamos ante un día trágico, pero también es un día trágico por el siguiente hecho, de que un 1 de mayo a estas horas se encuentran trabajando muchas personas justamente por la situación aparentemente excepcional del coronavirus, porque el 1 de mayo fue concebido como un día de descanso de los trabajadores para reflexionar. Se le habían arrancado 24 horas al capital y hoy muchas personas están trabajándole al capital por el teletrabajo y por otros medios virtuales. Para referirme a este primer tema, me parece que habría que señalar que se han presentado algunos hechos coyunturales, pero que realmente tienen una trayectoria un poquito más larga que podríamos ubicar en los últimos 20 o 30 años, pero que se acentúan desde la crisis del 2008. Yo quiero analizar muy rápidamente los siguientes aspectos. En primer lugar, la precarización laboral, que ha significado la pérdida de conquistas históricas, la pérdida de seguridad en el trabajo, el hecho de que se mejoren los salarios, las condiciones de vinculación, que no se tenga acceso a seguridad social, ni a reconocimiento de lo que se llamaba el salario indirecto, y que todo eso corra por cuenta de los trabajadores. La precarización se viene dando desde hace mucho tiempo, pero se acelera precisamente ahora en tiempos de coronavirus, porque los trabajadores más desprotegidos precisamente lo son aún más y corriendo peligro de muerte. Este es un primer hecho que yo creo que hay que recalcar. Un segundo hecho es el de la flexibilización y el desempleo, que está ligado también al primero de la precarización. Como parte de la precarización se ha desarrollado por parte del capitalismo el mecanismo de flexibilización, que significa que los trabajadores no tienen ningún tipo de seguridad ni en el trabajo,
ni ningún tipo de seguridad sanitaria, y los trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento. Hoy estamos asistiendo en ese sentido a una terrible situación. Señor. Solamente en Estados Unidos. Sí, aló. Ay, el queso. Pero no traigo queso del otro, ¿no? Aló. Entonces les decía que hay una terrible situación que hoy enfrentan los trabajadores en términos de desempleo. Solamente en este momento en Estados Unidos hay una cifra de 30 millones de trabajadores desempleados, cifra que seguramente va a aumentar en los próximos días y que nos retrotrae prácticamente un siglo atrás, en la época de la Gran Depresión, cuando se alcanzaban cifras de desempleo de esta magnitud. Pero no solamente es el caso de Estados Unidos, también es el caso de los países latinoamericanos. Recientemente un estudio de la CEPAL calcula que por efectos del coronavirus se van a generar 29 millones de nuevos desempleados en la región. Estamos entonces hablando de un hecho que se agrava, que venía en marcha, sobre todo desde la crisis del 2008, pero que se ha acentuado en tiempos de coronavirus. No es que sea causado única y exclusivamente por la pandemia, sino por una crisis capitalista que ya venía en marcha y que se agudiza, que se acelera, que se hace mucho más abierta por la pandemia. Un tercer elemento que hay que mencionar es la creciente importancia del trabajo de los cuidados, que hace referencia a una cuestión de división sexual del trabajo y de género. Me parece que este es un punto importante que hay que recalcar, porque si uno mira la prensa de algunos lugares del mundo, encuentra que, por ejemplo, el país de España empieza a utilizar un término que a mí me ha causado una sensación positiva, y es que empiezan a hablar de la clase cuidadora, para referirse a un conjunto de personas, principalmente mujeres, dedicadas al trabajo de cuidados y que han venido siendo muy importantes siempre en la historia del capitalismo, pero que han afianzado su importancia en las últimas décadas en la medida en que se han privatizado todos los trabajos de reproducción que antes eran públicos, o buena parte eran públicos y estaban garantizados por los estados. En la medida en que se privatiza la salud, la educación, la cultura, la recreación, estos trabajos son asumidos fundamentalmente por estas personas que en España llaman ya que forman parte de una nueva clase, la clase de los cuidadores o la clase de las cuidadoras. Y si algo ha enfatizado esta situación del coronavirus es la importancia de los cuidadores y de las cuidadoras, porque lo estamos viendo en términos del sistema sanitario, del papel que desempeñan los médicos, las enfermeras, los asistentes, pero también el papel que desempeñan las trabajadoras del servicio doméstico, todas las personas, principalmente mujeres que se encargan de la reproducción familiar en las casas y que siguen desempeñando esa labor. En cuarto lugar, quiero señalar que está en marcha un proceso de digitalización del trabajo que no es nuevo, que se viene impulsando desde hace mucho tiempo, pero que ahora encuentra unas condiciones mucho más favorables para expandirse. Y hemos llegado al punto de que se ha impuesto el solucionismo tecnológico para decirnos que la digitalización del trabajo es lo que va a solucionar gran parte de los mismos problemas que ha generado el capitalismo. En esta estrategia están presentes las grandes empresas, las grandes multinacionales, no solo de la informática, sino empresas, por ejemplo, como Amazon, que han aprovechado esta coyuntura de la digitalización para aumentar sus ganancias y para aumentar sus beneficios. Y por último lugar, quiero mencionar que hay un elemento que hay que recalcar, que es lo que podemos llamar el sufrimiento y la muerte en el trabajo. Eso tampoco es un elemento nuevo, siempre ha caracterizado el capitalismo, pero se ha hecho mucho más agudo en las últimas décadas en la medida en que desaparecen los sistemas de seguridad social y de protección. Y entonces tenemos que anualmente mueren millones de trabajadores en todos los países del mundo por enfermedades y accidentes que se podían prevenir, pero también hemos asistido a una oleada de suicidios en muchas empresas del mundo, como por ejemplo sucede en la empresa Telecom de Francia,
cuando esta empresa fue privatizada en parte e inmediatamente se empezaron a presentar suicidios reiterados, pero también los suicidios que se presentan en fábricas de China productoras de productos microelectrónicos. Ahora se acentúa el sufrimiento y la muerte en el trabajo. Lo vemos a diario y quiero simplemente referir algunos hechos. En la zona de Bérgamo, Italia, una de las zonas más afectadas por el coronavirus, hay un enclave industrial donde trabajan unos 80.000 trabajadores, industriales, manufactureros. Pues ese sector de trabajadores ha sufrido prácticamente una masacre laboral. Han muerto centenares de trabajadores como resultado de la imprevisión, de la irresponsabilidad criminal de los patronos y del Estado italiano, que cuando ya se había iniciado, se sabía de la difusión del brote y sus efectos mortales. Sin embargo, no cerraron las fábricas, no brindaron ningún tipo de protección y siguieron laborando. Y el 16 de marzo se presentó una escena pavorosa cuando por la ciudad de Bérgamo desfilaron 70 camiones con cadáveres, porque ni siquiera había dónde enterrar a las personas que habían muerto. Gran parte de esos muertos eran trabajadores. Pero también tenemos en la frontera entre México y los Estados Unidos una noticia de ayer: 25 trabajadores y trabajadoras de las maquilas han muerto. Hay que a eso que agregar la muerte de los médicos, de los enfermeros, en el caso de Italia también una cifra abultadísima, muertos en distintos lugares del mundo por tratar de salvar otras vidas. Entonces, el coronavirus ha hecho mucho más grave el sufrimiento y la muerte en el trabajo que caracteriza el capitalismo. Y por eso yo podía concluir esta primera parte diciendo que el capitalismo es la muerte. El coronavirus simplemente es un momento más de esa muerte que significa la superexplotación que se ha generalizado, la pérdida de derechos, la precarización, la flexibilización y estos elementos que he mencionado. Gracias, profesor Renan. Nos dejas en la escena varias reflexiones alrededor de la vida, de la muerte, de lo que implica en nuestras condiciones precarias de trabajo y cómo el coronavirus demarca un momento, pero no lo es. Digamos que en general no es el foco donde deberíamos estar de lleno centrados. Profesora Liliana, ¿cómo te conectas con estas reflexiones en torno a lo que está pasando a nivel mundial, el lugar del trabajo y el capitalismo? Muy buenas tardes a todos y todas. Un poco me conecto, también me siento un poco extraña, no solamente por el tema del 1 de mayo que citaba Renan, sino también por el hecho de estar en estos medios que le pone a una con una ansiedad performativa mucho mayor de lo que ya se suele tener en las clases, en las aulas. Yo quisiera como situar como 4 niveles o 4 elementos de lo que y que de allí se va a desplegar como una serie de asuntos como para la reflexión que tienen que ver, uno, con el contexto de la crisis y elementos que vienen situándose a partir del informe de la OIT, de justamente ayer también la Escuela Nacional Sindical nos compartía pues el informe más situado acá en Colombia de la situación laboral derivada pues de toda esta crisis que no es solamente sanitaria, sino pues económica y social. Y situar también una serie como de elementos del contexto en clave un poco pues de la perspectiva y de las reflexiones en clave de género y feminismos. Por otro lado, digamos, también cómo plantear
unas reflexiones en torno a la insuficiencia de las medidas que ha venido tomando el gobierno y los gobiernos en general frente a la crisis, los retos y finalmente los retos y los riesgos que derivados de esta situación y este contexto de cambio en las condiciones del trabajo, pues han venido repercutiendo en la vida de las y los trabajadores. Entonces, en principio, y retomando lo que señalaba Renan con relación al tema de la crisis que generó las guerras mundiales en el mundo laboral, justamente hoy leía que la última gran crisis como de niveles como la que estamos viviendo fue la de la Segunda Guerra Mundial y el impacto pues en la vida del mundo laboral. Hoy la OIT nos señala que el 81% de la fuerza del trabajo mundial está en paralización total o parcial. Esto es como 2.700 millones de trabajadores en el mundo. Y en ese panorama, digamos, hay unos sectores mucho más vulnerabilizados y vulnerables, y estos sectores son las empresas pequeñas, los sectores de trabajadores y trabajadoras informales, los trabajadores y trabajadoras también del sector de la salud, los trabajadores y trabajadoras que trabajan por cuenta propia y pues esto genera, digamos, una situación particular con relación a la reducción de sectores, como por ejemplo el comercio, los sectores de turismo, los sectores de comida, ciertos sectores de servicios de manufacturas, y hace que particularmente las personas que tienen accesos bajos y medianos al salario pues tengan mayor, digamos, repercusiones en sus condiciones de vida. Se resalta, digamos, del informe de la OIT, por ejemplo, el lugar de las mujeres, en eso que se ha venido como identificando como esa primera línea que yo llamo de la primera línea de contención, que no solamente pues incluye a las mujeres enfermeras, sino también a las mujeres que son cajeras, a todo el trabajo en casa, y que particularmente pues devela una situación de vulnerabilidad particular, ¿sí?, sobre la cual hay que poner, digamos, como una atención también, atención particular. Además de ello, habría que señalar pues, que con respecto, el DANE también sacó las cifras a inicios del mes de marzo sobre el desempleo y en Colombia, y señalan como con respecto al año pasado el índice de desempleo sube en 2 puntos, ¿no? Entonces el año pasado ya alcanzó las 2 cifras, siendo el 10%, y este año el desempleo aumentó hacia marzo al 12.6%. Pero si sumamos, digamos, la condición que ya vivimos a este momento del 1 de mayo de este año, pues seguramente esa situación de desempleo ha crecido y las cifras pueden ser mucho más preocupantes. Creo que vale la pena también mencionar en este contexto, en este panorama, la situación que ha venido como cobrando con más fuerza en la reflexión sobre el trabajo, y es esto que se ha venido llamando como la gig economy, que eufemísticamente la identifican como la economía de los pequeños encargos, de la que hablaba también Renan, y que empresas como Amazon, como Uber, como estas que funcionan por aplicaciones como Uber, como Airbnb, recrean, ¿no? Un tipo de trabajo en donde el trabajador aporta
todo lo necesario para que se desarrolle el trabajo. En este momento, por ejemplo, los y las trabajadoras de la educación estamos como en una suerte de condición también en esta perspectiva, en tanto, por ejemplo, todo lo que es los servicios de luz, el servicio de internet y pues todos los recursos necesarios que se requieren para el trabajo, pues los estamos aportando nosotros y nosotras. Adicional a ello, quiero señalar con respecto a lo que sitúa el profesor Renan, de esta división, digamos, histórica del trabajo productivo y reproductivo basado en la división sexual del trabajo, habría que tener, digamos, en cuenta pues que particularmente las mujeres y los sectores más vulnerables han venido, digamos, siendo golpeados de manera particular y pues con mayor afectación, en tanto, digamos, esas afectaciones no solamente implican, digamos, ponerlos más vulnerables en términos, digamos, de los ingresos, por ejemplo, para el caso de las mujeres que se desempeñan en los sectores informales y que ahorita no tienen ninguna entrada de recursos. Históricamente, pues obviamente ha sido un lugar de vulnerabilidad para las mujeres que desempeñan el trabajo doméstico en sus hogares y también en hogares de otras personas. Sino además también el tema de la educación como un trabajo, digamos, que en clave también de esta lógica reproductiva aporta en términos de cuidado, pero en el que también muchas de las mujeres que se desempeñan en el trabajo de la educación en este momento están cumpliendo pues dobles y triples jornadas. Y bueno, no solo mujeres del sector educativo, sino pues de todos los sectores. De la salud pues mental y de la salud en términos generales. Yo situaría como esos elementos pues, adicionalmente a lo que ha mencionado pues ya Renan. Bueno, antes de darle la palabra al perdón. Sí, ya, tengo micrófono, perdón. Antes de darle la palabra al profe Raúl para continuar, leer algunas de las reflexiones que han ido surgiendo aquí en el chat también. Para quienes tienen problemas con el audio, mi recomendación muy respetuosa es volverse a conectar porque a veces es el equipo que no reconoce la aplicación y no les permite el sonido. Aquí tenemos unas reflexiones. La profesora Elena nos dice, ante esta crisis total tenemos que seguir tejiendo redes de solidaridad y construcción colectiva para establecer estrategias que respondan a la necesidad de los más pobres, como son las redes de alimentación bajo la perspectiva de la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿cierto? Han ido llegando más invitados. También habla de la academia y los docentes universitarios no pueden seguir en la lógica y la perspectiva de hacer academia. Un poco también la discusión que tenía Renan y Raúl en algún momento frente al maestro y la maestra que no se quieren asumir como trabajadores, ¿no? Son intelectuales. Y como intelectuales, pues estas cosas no les pasan por el cuerpo ni por su subjetividad. Y por último, traer también a la escena la forma en la que hoy la red comunitaria trans está diciendo, oiga, también es el Día de la Trabajadora Sexual, porque este es un trabajo y no es un asunto de explotación sexual ni tampoco de trata, son cosas diferentes. Y las compañeras se están resistiendo hace rato con un pico y género que las oprime y con unas políticas que cada vez son más represivas ante las necesidades que viven. Profesor Raúl, te escuchamos. Bienvenido a la escena. Raúl. Profesor Raúl, tienes el micrófono apagado, corazón. Me dicen por aquí Alejandro Espina. Querido Raúl, te voy a buscar. ¿Tienes alguna dificultad? Raúl, no se te escucha.
estás hablando, pero no te está reconociendo la aplicación. Démosle unos minuticos al profe. Adriana nos trae la discusión de Gramsci sobre los intelectuales orgánicos y no al servicio del status quo. Raúl, ¿te ayudo con algo? ¿Será la conexión? Saludos entre nuevamente, me dicen por aquí. Raúl, tienes el micrófono desactivado. No sé si te ayude conectando audífonos y te facilite. Me está mandando un mensaje el profe Raúl. Denme un segundo, por favor. El profe me informa que tiene todo bien, pero no tiene manos libres. Un minuto mientras él vuelve. Si quieren sus comentarios los pueden seguir colocando en el chat para leerlos mientras intentamos solucionar aquí con él. Yo creo que lo mejor es que vuelva a ingresar. No sé. Lo está intentando. Tenemos problemas con él. Dice acá que ingresa a la plataforma desde el celular. Sí, le estoy diciendo eso. Dame un segundo. Bueno, ya somos 70 personas, el profe se va a conectar desde el celular, entonces saludar aquí a Alexandra Arias, a Juan Carlos Moreno. Gaby, si quieres vuelves a conectarte, creo que está pasando que como no le dan el permiso, no les deja conectar. La profe Ginette nos dice, gracias maestros por regalarnos herramientas para la defensa del trabajo digno en nuestras comunidades. Tenemos gracias a ti por acompañarnos, Juan Carlos Moreno desde Ibagué, tenemos a Ginette Natalia, a Camilo, saludar también a Lorena, Santiago Reina, a Diego García, Paola, a Felipe, tenemos también a Edwin Charri, a Gaby Gómez, a Juan, a Diana López, a Sandra, John Diego le manda un saludo al profe Renan. Tenemos también por aquí, van llegando más personas. Excelentes aportes, nos dicen por aquí. Raúl, perdón. Ya estoy. Ya se está conectando al audio. Aquí Ricardo dice, Renan, ¿podría ampliar un poco más el concepto de trabajo digital? Una posible salida de la crisis del capitalismo actual sería un capitalismo digital. Si quieres, Renan, nos colaboras como con esa reflexión de ampliarlo mientras logramos conectar a Raúl. Bueno, sí, aprovechemos estos minutos en que el profesor no está conectado, no sé si ya está conectado. Muy rápidamente, pues por cuestión de tiempo, pues uno tiene que ser un poco esquemático y no puede desarrollar suficientemente las ideas. Me parece que es bueno concluir esta reflexión que yo estaba realizando y que estaba realizando la profesora Liliana con lo siguiente. En esta coyuntura se ha demostrado la importancia de los trabajadores y de los trabajadores manuales, porque durante mucho tiempo se ha estado repitiendo la tesis del fin del trabajo y del fin del trabajo manual, y se exaltaba la importancia del trabajo inmaterial y la hegemonía del trabajo inmaterial en la perspectiva de todo el autonomismo italiano, Toni Negri y compañía, que decían que el trabajo inmaterial era hegemónico y el trabajo manual prácticamente no tenía ninguna importancia en ningún sentido. En esta coyuntura ha vuelto a adquirir importancia el trabajo material, aún más. Ha demostrado que sin el trabajo material el capitalismo no podría existir. Y me refiero a los trabajos básicos
de un sinnúmero de trabajadores que hacen posible que funcione la sociedad capitalista. Trabajadores generalmente despreciados y nunca vistos, desde los recolectores de basura, las personas que trabajan en los supermercados, las personas dedicadas al transporte público, a la circulación de mercancías, las personas que producen, por ejemplo, los elementos de salud que hoy son necesarios para la supervivencia. Un conjunto de sectores sociales numerosísimos que forman parte de esa clase que vive del trabajo y que hoy ha demostrado su importancia. En segundo lugar, capitalismo digital es prácticamente una contradicción en los términos. Capitalismo digital prácticamente es imposible que exista. El capitalismo industrial es el que existe con algunas variaciones que se intentan reemplazar. Y eso precisamente se ha puesto de presente en esta coyuntura. El teletrabajo que se ha generalizado y de lo cual vamos a hablar ahorita con más detalle, o que intenta generalizarse, no puede reemplazar todas las profesiones y no puede existir sin la producción material. La producción de computadores no es una cuestión inmaterial, no es una cuestión puramente cognitiva, es una cuestión que requiere la producción física de los computadores y la extracción de materias primas, de materiales, de energía. Desde ese punto de vista, la idea de capitalismo digital no es muy sustentable. Y la idea de los trabajadores digitales, podríamos decir, hablar de un nuevo proletariado digital que se desempeña en un sinnúmero de actividades digitalizadas, pero que no forman parte tanto del trabajo intelectual, sino más bien del trabajo manual. Y me refiero, por ejemplo, a los trabajadores de los call centers y un sinnúmero de actividades similares que pueden realizar actividades digitales, trabajar con medios informáticos y con computadores, pero que es una labor claramente proletarizada. ¿Me escuchan? Ya llegaste, Raúl. Profe Renan, para que lo sigas organizando mientras va Raúl, aquí hay dos comentarios frente a lo que tú vienes planteando del capitalismo digital y cómo es esa contradicción. Y es, ¿sería esa la clase del precariado? Un poco pregunta Ricardo Castaño. Frente a la gente que ha ido vinculándose, les cuento, estamos en un momento donde los compañeros y compañeras están reflexionando en torno a qué implica, o más bien, ¿qué está pasando en el mundo con los trabajadores en medio de esta situación que vivimos? ¿Qué está pasando y cómo esto se relaciona con una lectura de lo que implica el capitalismo? Han puesto varios puntos sobre la mesa, Renan, con lo que implica este capitalismo digital y la discusión que acaba de dar, pero también sobre la muerte, el aumento de suicidios, la vida, esta sobrecarga que yo llamaría emocional y que pasa por nuestros cuerpos necesariamente. También Liliana se conecta con él en la discusión sobre, bueno, y las mujeres, cómo aparece esta idea del cuidado y qué implica que nos pongan allí, qué tensiones genera frente a la situación de desempleo en el mundo entero, que también es y en Colombia particularmente puso el acento la profe Liliana, el impacto que tiene para las pequeñas empresas, para las personas informales y lo que estamos viendo ahora frente a mandarnos al margen. Profe Raúl, te damos la bienvenida. ¿Estás por aquí? Gracias. Dale. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Me alegra mucho compartir este espacio y seguir reivindicando nuestra condición de trabajadores de la cultura, pero trabajadores que somos parte, digamos, de ese ejército, digamos, de productores que son la clase obrera mundial en sus distintas especialidades. Con respecto a lo que se pregunta, me parece que es muy importante plantear algo que puede ser duro y es doloroso, y es que creo que estamos en el inicio de una nueva crisis catastrófica del capitalismo. El capitalismo cada tanto genera crisis cíclicas, pero también hay, en periodos más largos, cuando se combinan cosas de distinto orden, lo que se conoce como crisis catastróficas, es decir, crisis que ponen en peligro toda la estantería y que se traducen en penurias terribles y crecientes para los trabajadores y trabajadoras y sobre todo para los sectores más empobrecidos y más vulnerables. Esta crisis tiene antecedentes, es decir, nunca nos recuperamos de verdad de la crisis de 2008 y veníamos en un proceso donde distintos especialistas apuntaban a decir
que se incubaba una nueva crisis que podía ser una gran recesión o incluso una depresión de la economía mundial. Hay gente como, por ejemplo, el columnista jefe de Financial Times, que dice que ya empezó el colapso. Se combina esa crisis que venía incubándose con la crisis de la pandemia y los efectos pueden ser inesperados. Pero cuando lo digo así, cuando digo que estamos en el inicio de una nueva crisis catastrófica, justamente para enfatizar que todavía nos esperan cosas peores. Si piensen solamente el dato de los 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Hace 5 días eran 26 millones. Y en muy poquito tiempo ya estamos en 30 millones. Los datos más recientes dicen que en Estados Unidos había 37 millones de personas que están en el límite de la insuficiencia alimentaria, que acuden a los bancos de alimentos, aun cuando muchos de ellos tienen 2 o 3 trabajos. Y dicen que se ha incrementado y que hay 17 millones más de personas que ingresarían en esa situación. Entonces uno tiene el derecho a preguntarse que si eso está pasando en Estados Unidos, ¿qué es lo que nos espera? Porque en la crisis terrible de 2008 hubo un fenómeno que se combinó y que, por ejemplo, favoreció a esta zona del mundo, y era que China iba en ascenso, que la economía china iba para arriba, y la tremenda demanda de materias primas hizo que América Latina se desacoplara momentáneamente. Pero esa no es la circunstancia actual. Entonces, yo quiero enfatizar eso. Ya hoy las penurias crecen por todos lados. Los países oprimidos como los nuestros están llevando ya la peor parte. Los inmigrantes en todo el mundo, hemos tenido el caso de las familias venezolanas acá, pero en todas partes del mundo, los que están intentando cruzar la frontera de México con Estados Unidos, los que viven todo el tiempo huyendo del desastre que causó Estados Unidos, Europa, en Norte de África y en Medio Oriente, que viven luchando por cruzar el mar y mueren cada vez más. Entonces, en esta circunstancia, claro, los sectores más explotados y más desprotegidos del proletariado son los que llevan la peor parte en todo el mundo. Pero yo quiero plantear eso, o sea, estamos en el comienzo. Y eso me parece muy importante verlo así, porque el pensamiento posmodernista ha destruido muchas veces la capacidad de pensar en la totalidad. Y eso es un problema. Hoy tenemos que abrir la mirada y pensar en la totalidad. No podemos enfrentar esta crisis que empieza, que se va a agudizar, con medidas rutinarias, meramente gremiales. Tenemos que pensar en respuestas políticas. Tenemos que pensar cómo reforzamos la solidaridad y el proceso de construcción desde abajo, pero también cómo nos preguntamos por la perspectiva de lucha internacional. Este día es un día emblemático del carácter internacional de la lucha de los trabajadores. Me parece que es muy importante ubicarnos en esta perspectiva, porque lo que está en cuestión es el sistema. Si este sistema sigue así, pudriéndose como está, amenaza con llevarnos a la barbarie. Ya hay muchos rastros de barbarie en la sociedad. Entonces me parece que están planteadas de nuevo las grandes preguntas políticas y sociales por la necesidad de cambiar el sistema. Y no es una mera lucha reivindicativa, sino la necesidad de que hay que cambiar la lógica del mundo si queremos que haya esperanza, digamos así, para los pobres, para los trabajadores, si queremos que haya esperanza de impedir que destruyan por completo el planeta, por ejemplo. Yo quisiera situarme ahí en ese horizonte. Esta combinación de crisis económica con crisis sanitaria es una manifestación, un síntoma, digamos, de este momento de decadencia del sistema, pero al mismo tiempo plantea esa posibilidad de penurias mayores que tenemos que plantearnos políticamente cómo enfrentarlas. Yo dejaría ahí por lo pronto. Querido Raúl, voy a pedirte el favor que intentes conectar la cámara, porque haré un ajuste a la metodología que hemos planteado, y la siguiente. Mientras tú te intentabas solucionar, logramos hacerle una pregunta al profe Renan, y que no está dentro de lo que acordamos, pero que amplía y permite también que salgan las voces de los compañeros que nos acompañan y compañeras. Le haría una pregunta a Lili y otra a ti de lo que ha ido llegando por el chat. Listo, la profe Piedad tuvo problemas de conexión, entonces voy a estar acompañando también el ejercicio de las preguntas. Profe Liliana, hay una pregunta de Lorena frente a si el reconocimiento de las cuidadoras y cuidadores puede ser un paso para el reconocimiento del trabajo doméstico. Me hizo pensar un poco en las apuestas de Silvia Federici, de lo que implica hoy la renta básica, que digamos que ha estado ya en Europa latente la discusión, pero que llega aquí
con fuerza, pero también hay una campaña por reconocer el salario en el trabajo doméstico, y no solo eso, sino también este asunto de poner en la escena lo que implica el cuidado de lo colectivo y de todos y todas. Y al profesor Raúl le haría la pregunta que acaba de compartir Juan Diego Domínguez, y es: ¿cómo conciliar los derechos de la naturaleza con los derechos laborales? A propósito de esta crisis catastrófica, de quienes son, de ponernos en escena con los rastros de la barbarie, ¿cómo podríamos allá hacer esa relación? Si quieren, entonces Lili y luego Raúl, pero Raúl, te agradezco si pones la cámara, bello, que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Dale, Liliana. Pues yo creo que hay que situar ahí, digamos, algo que con insistencia han planteado el movimiento feminista en el mundo, y es justamente cómo el trabajo doméstico es también trabajo, ¿no? En principio, digamos, el asunto con los trabajos que tienen que ver con el cuidado, lo que habría que situar ahí es cómo hay unos trabajos que han logrado ser reconocidos salarialmente, y cómo hay otros trabajos que siguen siendo pues confinados al ámbito de lo doméstico, pero también no reconocidos salarialmente. En ese sentido, y por lo tanto no reconocidos como trabajo propiamente dicho. Sin embargo, pues gracias también a la reflexión feminista marxista, digamos, hemos podido avanzar en términos de cómo dimensionar todo lo que es este orden del trabajo reproductivo, que si bien, ¿perdón? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Que si bien, digamos, en esta perspectiva, digamos, de la división sexual del trabajo, cultural e históricamente no se le ha dado un reconocimiento salarial, sí produce, sí es muy importante en términos de la producción económica y la economía en general, digamos, de los estados y de las naciones. Y el aporte pues es incalculable. En ese sentido, claro, hay que visibilizar ese trabajo, en principio el trabajo doméstico y de cuidado, que no es remunerado, como un trabajo que necesariamente requiere un reconocimiento no solo social, sino un reconocimiento también económico. Y con respecto a lo que señalaba Jennifer de la renta básica, pues hay todo un debate ahorita que sale con fuerza, como esta iniciativa de la renta básica, que viene pues siendo un debate, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen desde que yo recuerde, pues desde lo que yo conozco desde los 90s, como que va cobrando mucha fuerza dentro de la filosofía política, particularmente pues hay unos autores como Van Paris, pero luego llegan las feministas a situar unos problemas bien interesantes en lo que refiere a cómo hay dos como lecturas con respecto a la renta básica, que justamente resolverían asuntos que tienen que ver con el reconocimiento de estos trabajos de cuidado y domésticos históricamente asignados más pues a las mujeres, o feminizados incluso. Y tiene que ver con que, por un lado, pues si bien se recibe muy bien esta iniciativa de la renta básica porque soluciona o responde como a las necesidades de los sectores más vulnerables, por otro lado también hay un temor frente a la idea de reforzar como la división sexual del trabajo y los estereotipos de género, ¿no? Los lugares de no poder, confinar de nuevo a las mujeres, digamos, al ámbito doméstico y familiar, y pues, digamos, no resolver el asunto, digamos, que ha situado también mucho el feminismo con respecto
respecto a la feminización de la pobreza, en tanto que por lo menos en el contexto de las familias y esa división sexual del trabajo, los que suelen detentar, digamos, como las economías o percibir los ingresos y el salario suelen ser en el mundo mayoritariamente los hombres. Y en ese sentido, pues la renta básica, ¿cómo resolvería, por ejemplo, estas situaciones o estas preguntas? Y hay otro como línea también que sitúa del feminismo, que sitúa más bien pues que esto no sería mayor riesgo en la medida en que muchas mujeres hoy en día querrían tener la posibilidad de tener resuelto como el tema de un ingreso que le permitiera, por ejemplo, acceder a la educación o al desarrollo profesional. Obviamente esto en la perspectiva de una renta básica digna, ¿no? Porque pues como hemos venido viendo, pues como hemos visto, los estados y pues particularmente el Estado colombiano ha tomado pues una medida que tiene que ver con subsidios, con unas ayudas y este tema también muy eufemísticamente que han llamado pues el ingreso solidario para hablar de pues una forma de solucionar algo que tiene que ver con la subsistencia, pero no de manera digna. Y pues eso pues no resuelve lo que hay de fondo y que se sitúa con el tema de la renta básica, que es justamente caminar hacia la dignificación pues universal y a la subsistencia básica mínima de las personas. Gracias, profe. Raúl, si quieres vas tú y pasamos al segundo momento ya relacionado con la educación y una pregunta que hace el profe Alexander que ya vincula la conversación. Profe Raúl Cuadros. Pues, bueno, no hablaría tanto así de derechos de la naturaleza, que esa es una denominación que no sería tan afortunada, pero digamos sí con respecto a la problemática de la relación hombre-naturaleza, digamos que es un tema pues viejo, pero que estamos en su momento más crítico. Me parece que remite a lo que dije hace un momento, de que el sistema capitalista mundial no solo no resuelve las necesidades básicas de la humanidad, ni siquiera fueron capaces de garantizar un servicio sanitario básico en países del primer mundo, ni en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos el sistema sanitario pues es un desastre porque al tomar la salud como un negocio lo destruyeron todo y direccionaron toda la inversión a la producción de medicinas que dan plata y no a la investigación ni a mantener un servicio sanitario para toda la sociedad. Entonces, digamos, es ese mismo sistema que no garantiza la solución de las necesidades básicas, cada día pone más en peligro la existencia toda del planeta. Pero entonces, eso nos remite al problema de la necesidad de una transformación radical económica y social. O sea, este sistema está demostrando que en serio la barbarie está allá. O sea, antes del coronavirus que tuvimos a fin del año pasado, todo parece un paisaje apocalíptico. O no recordamos los incendios en el Amazonas, los incendios en Australia. Ahora inmediatamente esta situación que estamos viviendo con la pandemia, esos escenarios que parecen como de película posapocalíptica, lo que plantean es la urgente necesidad de que, digamos, destruyamos este sistema. Hay que construir una sociedad nueva donde el problema de la relación con la naturaleza se plantee de otra manera, no en términos, digamos, de depredación, sino en términos de mantener un equilibrio, empezando porque se produzca en función de las necesidades humanas y no en función de unas necesidades inventadas que solamente sirven para generarle ganancia a unos pocos a costa de destruir el planeta. Muchas gracias, profe Raúl. Ya yendo, digamos que avanzando un poco, encontramos los comentarios que ha hecho el profe Alexander frente a la situación de maestros y maestras. Él lo pone en las universidades, pero aquí vamos entonces a enlazarlo con, bueno, ¿ustedes cómo perciben o qué reflexiones, análisis han hecho alrededor de lo que implica
bueno, esta situación que vivimos en la educación y su lugar en un momento donde arremete el capitalismo ante un gobierno que improvisa. Ahora ya citándonos en la educación, tenemos, para mapear un poco, reventados a los maestros y a las maestras con una idea de virtualización que es insostenible, una sobrecarga emocional, unas presiones con las vinculaciones, una incertidumbre también alrededor de lo que vivimos de la precarización. Claramente tenemos algunas cosas que hemos recogido con la profe Piedad pasan porque en el distrito a los que son provisionales los están presionando enormemente bajo la lógica de que terminan contrato en junio, a las educadoras especiales y a los educadores especiales en un ejercicio de tener casi que vivir situaciones muy difíciles con el asunto de muchas gracias a los que están compartiendo y transmitiendo en vivo. Tenemos la situación de ciertos sujetos que no pueden entrar en esta idea de coloque el computador y conéctese, y alrededor de eso, pues unas universidades totalmente pasivas y ausentes. Pero en clave de la educación, ¿qué diríamos? Si quieren, profe Renan, y vamos con Raúl y luego con Lili. Bueno, yo creo que el problema hay que plantearlo en una perspectiva más amplia. Hay que plantearlo en la perspectiva de el objetivo del capital desde hace mucho tiempo, no es reciente, de digitalizar al máximo los trabajos para expropiar los saberes de los trabajadores. Esa es una práctica de vieja data que se remite a la revolución industrial. Lo que pasa es que esa práctica ha seguido una serie de fases distintas y hace poco tiempo ha llegado a lo que se llamaban las profesiones liberales, que se suponía eran profesiones autónomas e independientes y que los trabajadores tenían gran disponibilidad, gran posibilidad de disponer de administrar su propia capacidad de trabajo, de organizar los trabajos. Pero se ha venido expropiando se han venido expropiando esos saberes y se ha intentado digitalizar ese saber. ¿Qué quiere decir que se ha intentado digitalizar ese saber? Se le ha expropiado el saber a los seres humanos y eso se plasma en un artefacto técnico, en un programa informático, por decir así. Y luego ese programa informático se vende sin los sujetos y se prescinde de los sujetos, lo cual amplía claramente lo que se llama el desempleo tecnológico, ¿sí? Eso es algo que nosotros estamos viviendo desde hace tiempo y no es nuevo. Y hay un viejo proyecto en el capitalismo que es lograr la digitalización en la educación. Hay una cosa que no es coincidencia. Uno de los personajes más nombrados en estos momentos es Bill Gates. Bill Gates aparece todos los días en primera plana de los telenoticieros, de los noticieros, se exalta su pretendido carácter filantrópico, pero lo que está en juego en este momento es el proyecto que Bill Gates, que Steve Jobs y que otros mercachifles de la informática vienen planteando hace un cuarto de siglo. Es mercantilizar absolutamente la educación, expropiar por completo los saberes docentes y plasmar esa expropiación en computadores. Ese es el viejo proyecto de la digitalización en la educación. No es un proyecto nuevo. Sin embargo, durante estos 25 años, ese proyecto ha tenido muchos límites objetivos. Básicamente ha sido un obstáculo la existencia de educación pública en muchos lugares del mundo, la existencia de sindicatos de profesores, y dice Bill Gates, una resistencia muy conservadora. Sí, señor. Ese debe ser mejor. Me colaboran con el audio. Aló, por favor. Perdóname, Renan, ya bloquearon el audio. Sigue, qué pena. Entonces les decía que ese proyecto de Bill Gates ha chocado con muchos límites, obstáculos y resistencias, entre ellas la existencia de sistemas de educación público y la existencia de sindicatos, que tal vez él considera que es el principal obstáculo, y una especie de espíritu conservador que él llama de los profesores que se resisten a la tecnología. Pero aquí viene un malentendido, y es un malentendido que ha aparecido en estos días. Los profesores no se han resistido a la tecnología. Si uno mira a los profesores y a los estudiantes,
Todos tienen 1, 2, 3, 4 artefactos técnicos. Tienen computador, tablets, bueno, digo, los estudiantes con que uno generalmente se relaciona. Ahí hay una amplia brecha digital que es el otro problema que ha aparecido. Pero incluso los estudiantes y las nuevas generaciones que no tienen acceso a ningún computador, no tienen computador propio, ya se desenvuelven en el mundo electrónico. El problema no es ese, el problema es cómo convertir la labor educativa en una labor plenamente informatizada, es decir, mercantilizada a través de los artefactos microelectrónicos. Ese es el objetivo supremo y esa es la preocupación de Bill Gates. Entonces resulta que ahora se les ha presentado una oportunidad dorada, una oportunidad soñada, y es que en una condición excepcional se impone a la fuerza, a rajatabla, la educación virtual. Y aparecen los defensores, difusores y apologistas de la educación virtual, que es lo que podemos llamar el solucionismo tecnológico en la educación. El solucionismo tecnológico en la educación entonces nos plantea que miren, ante la excepción hemos descubierto el mecanismo para educar de otra forma, para educar de otra manera. Y entonces estamos viendo lo que estamos viendo, que es la dictadura digital en el sector educativo, no solamente en el sector educativo, pero con respecto a eso de la pregunta y en la reflexión. Y entonces, ¿qué supone esta experiencia? Yo creo que muchos lo hemos experimentado en carne propia y podemos hablar a partir de la experiencia, pero también de reflexiones que se han venido haciendo hace mucho tiempo y que yo personalmente vengo haciendo hace algún tiempo y sobre lo cual he escrito cosas y he editado conferencias y venía advirtiendo hace tiempo de lo que esto implicaba. Lo que pasa es que ya tenemos un laboratorio que puede decirle a uno que le empieza a dar la razón de todo lo que uno había señalado. Y entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Aparece el hecho de intentar solucionar los problemas estructurales de la educación acumulados nunca resueltos con instrumentos técnicos. Entonces, en lugar de tener buenas escuelas, buenos colegios, buenos laboratorios, buenas infraestructuras, buenas bibliotecas, profesores altamente capacitados y con condiciones adecuadas de vida, buenos salarios, incentivos para investigar, para publicar libros, estudiantes bien alimentados, educación gratuita y con todos los, digamos, los agregados económicos y sociales para poder estudiar bien, sin haber resuelto nunca nada de eso, resulta que esos problemas acumulados ahora nos los va a solucionar la educación virtual. Esa es una falacia que está demostrándose, que se está haciendo añicos en este momento al cabo de un mes. Porque yo creo que lo que hay que sacar como conclusión es que se ha demostrado con esta práctica la falacia de la educación virtual. ¿Qué otros problemas presenta la educación virtual? Presenta un problema de superexplotación, de intensificación del trabajo de los profesores, de eliminación de la separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida. Y hay que decir que en ese sentido nos habían preparado muy bien a las nuevas generaciones a través del celular. El celular preparó a las nuevas generaciones para no diferenciar entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida, entre el tiempo propio y el tiempo del patrón. Y como eso no se había diferenciado y nunca ha habido un rechazo frente a eso, están sentadas las condiciones para que entre directo todo el proyecto profundamente reaccionario y superexplotador de la educación digital. Y eso es lo que están expresando hoy muchos profesores que están trabajando 15, 20 horas diarias porque ya se rompió esa separación del tiempo de trabajo y del tiempo de la vida. Ese es un elemento pavoroso. Y un segundo elemento pavoroso es pensar que entonces los profesores pueden ser reemplazados por máquinas. Recordemos que este es un viejo proyecto del conductismo. En el año de 1958, Skinner, el padre del conductismo, escribió un célebre artículo que se llamaba Las máquinas de enseñar. Y él no conocía estos procesos, ni la digitalización, ni la microelectrónica,
conocía grandes computadores y soñaba con máquinas de enseñar que reemplazaran a los profesores. Ahora estamos asistiendo al intento de plasmar ese sueño reaccionario y efectivamente de suponer que los artefactos electrónicos pueden reemplazar a los seres humanos. Entonces, ¿dónde queda la educación, la pedagogía como formación de valores de los seres humanos? ¿Será que eso lo pueden formar los aparatos, los computadores, la pseudointeligencia artificial? Ese es el problema, digamos, ese es otro problema que se plantea en términos de valores. ¿Los artefactos mecánicos sustituyen a los seres humanos? ¿Los artefactos mecánicos pueden generar relaciones de fraternidad, de ayuda, de solidaridad? Esas son algunas de las preguntas que se desprenden de este hecho. Y estamos asistiendo, por supuesto, a una terrible precarización laboral. Una terrible precarización laboral, porque se ha aumentado el tiempo de trabajo, se ha intensificado el trabajo, por lo tanto ha aumentado la productividad de los profesores y esto se ha convertido además en una relación esquizofrénica. Una relación esquizofrénica porque se trata de responder a tareas virtualmente como si eso fuera educar. Entonces yo creo que aquí estamos viviendo en carne viva una experiencia para que tengamos elementos para enfrentarla y para que esto no se vaya a convertir en algo permanente. Voy a ir leyendo un poco lo que han ido escribiendo en el chat mientras Raúl intenta volver. La profesora, perdón, aquí tenemos el comentario del profe Alexander alrededor de lo que implica el lugar de los maestros en las universidades. La profe Adriana habla de mientras los docentes universitarios no salgan de su estado de confort y mientras no se organicen, van a seguir ocurriendo estas situaciones, va a seguir ocurriendo, perdónenme, y mientras no se organicen por encima de sus intereses mezquinos y burocráticos es difícil. El caminante hace algunas preguntas que ya voy a ir recogiendo en su momento. Perdón porque siguen escribiendo y no puedo hacer la lectura del chat mientras vuelve Raúl. Una forma de explotación, perdón, la pregunta para dejarla en el aire, una forma de expropiación del saber podría ser la invitación que se hacen gobiernos a los docentes de educación básica y media a subir los videos de sus clases y de sus metodologías de trabajo en la plataforma Colombia Aprende, nos pregunta Caminante. Luego siguen algunas reflexiones por eso es tan importante crear escenarios alternativos desde la informática, desde la digitalización, como ya desde hace rato lo han entendido los movimientos alternativos. Ginette nos dice, es problemático pensar que se quiere arrancar de los humanos las relaciones vinculantes por medio del mal uso de sus tecnologías. Alejandro Espina dice, fundamental, el capitalismo en búsqueda de la avanzada expropiación de los saberes desde la época industrial. Chamo se ríe de la situación que acabó de pasar, Semillero nos comparte su link de trabajo, Carmen nos dice, además se hace uso del chantaje emocional en el que se lleva al maestro y a la maestra a considerar que el sacrificio se justifica y que es una noble causa. Naturalizamos la explotación. El mismo discurso de ponte la camiseta, déjate explotar. Profe Liliana, si quieres vas tú y esperamos a Raúl que sigue teniendo problemas de conectividad, ¿te parece? Bueno, yo quisiera como señalar también con respecto a este panorama de la educación, pues que habría que situar como unos elementos para la reflexión y el debate con relación a las condiciones, digamos, en términos de lo económico, que en el contexto, por lo menos, bueno, nacional, hemos venido como evidenciando, y particularmente pues en el contexto de la educación superior, ¿sí? Me refiero como a la agudización de la crisis financiera, que ya de por sí en la educación pública superior pues era evidente y un problema, tanto fue evidente pues que eso dio lugar a la gran movilización del año 2018, que logró pues reajustar en alguna medida pues todo el tema del presupuesto destinado para la educación pública. Sin embargo, pues hoy en día
y producto también de esta particular crisis, evidenciamos pues una situación en la que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Pedagógica, genera digamos, una situación en la que la administración de la universidad tiene que hacer un llamado al gobierno nacional porque hay más de 1.500 estudiantes que en este momento tienen problemas para pagar su matrícula. Y en esta perspectiva llaman a reconsiderar la posibilidad, digamos, como desde varios sectores, a reconsiderar la posibilidad, digamos, de que las matrículas no se cobren, ¿no? Y de que, pues, en medio de estas condiciones se pueda garantizar el acceso y el derecho a la educación. Pero digamos que adicional a ello se parte de una premisa y es que tenemos las condiciones materiales para llevarla a cabo, ¿sí? Y entonces eso nos sitúa justamente en esta dimensión de la digitalización o de la virtualización de lo que es la educación tanto básica, media como superior, partiendo de la idea de que las y los actores que hacemos parte del contexto educativo tenemos los recursos, los medios y las posibilidades de un momento a otro de saltar de las condiciones, digamos, presenciales del aula a la situación, digamos, de la virtualización o de la digitalización o, bueno, digamos, estos términos que en últimas son con los que se ha tratado de explicar esta situación y que no son suficientes porque cada vez vemos también que esa dimensión de lo que realmente estamos haciendo es muy reducida y que estos medios tecnológicos nos sitúan en un problema que ha sido algo pues que desde estas perspectivas también críticas se ha problematizado y es el hecho de que simplemente seamos usuarios de una suerte como de tecnologías, de softwares, de programas, de empresas que diseñan estos programas, tal como sucede con toda esta empresa que menciona el profe Renan de Bill Gates, pero que muy poco, digamos, nos presenta alternativas, por ejemplo, frente a todo el tema de software libres o, por ejemplo, frente justamente a la creación y a la innovación, digamos, desde nuestras experiencias y de nuestras posibilidades de esas tecnologías. Sin hablar que eso excluye, pues, a un gran sector de la población en el contexto educativo, que es la población, por ejemplo, rural. En Colombia sabemos, por ejemplo, estudiantes de la ruralidad pues no tienen acceso, por ejemplo, a la educación media y solamente el 1% tienen acceso a la educación superior, solamente el 1% de la ruralidad. Sin hablar, digamos, si eso lo atravesamos, por ejemplo, con una lectura de género de lo excluidos que están todavía sectores más vulnerabilizados y una lectura interseccional también, más vulnerabilizados como sectores rurales, indígenas, de mujeres, afro, que definitivamente, por ejemplo, no tienen acceso a la educación superior. Si sumamos a eso como toda la condición que ya, por ejemplo, veníamos como mapeando con respecto a las entidades de educación pública, tanto superior como media, y a la desprotección en términos también de esa tendencia a la privatización de justamente la educación, pues el panorama es todavía mucho más preocupante porque en el contexto ya de pandemia, digamos, tendríamos que situar también como el asunto de las extensiones de la extensión y de la ampliación de la jornada laboral, como lo mencionaba el profe Renan, pero también del riesgo frente a los despidos de ciertos sectores, digamos, de la educación, que ya lo ha venido, por ejemplo, de educación básica y media, como el sector de profes provisionales
y en nuestro caso de la educación superior universitaria, pues obviamente la mayor vulnerabilidad de los maestros y maestras ocasionales y catedráticos. Y de la vulnerabilidad frente también tener la posibilidad de tener un servicio permanente, por ejemplo, de salud, ¿no? La protección social. Y frente a este panorama, digamos, como una serie de retos pedagógicos que pasan, por ejemplo, por realmente cómo situar algo que mencionaba de alguna manera la profe Piedad ahí en el chat, que es como una pedagogía para la emergencia o de la emergencia, ¿sí? Que se repiense, por ejemplo, todo este asunto de los materiales que requerimos para la educación, de la forma que hacemos esta mediación, porque definitivamente tenemos que afrontar la realidad de que hay estudiantes que no tienen acceso ni a las tecnologías, ni a la red, ni a estas mediaciones en el país, y que esto está siendo completamente pues invisibilizado en este momento. Tenemos que hacer frente también a la grave situación de salud y de violencias que están pasando pues nuestros estudiantes y sus familias y los maestros y las maestras en las condiciones de confinamiento. Particularmente quiero señalar el caso de la situación de la violencia sexual en Colombia. Y de acuerdo con el informe de Sisma Mujer del 2018, pues el 85%, por ejemplo, de los casos de violencia sexual recaen sobre niñas y adolescentes en el país. El 85% de la totalidad de los casos de violencia sexual. Lo que quiere decir que en este momento las niñas y adolescentes, las jóvenes y adolescentes que están confinadas en sus hogares, están confinadas en sus hogares con agresores. ¿Y cuál es la alternativa que, por ejemplo, la escuela o la universidad está otorgando o generando para esa salud, para el cuidado de esa salud mental y la salud física? Pues ahí tenemos otro reto bien grande. Y eso, sumado a la situación también de vulnerabilidad de las condiciones laborales y las maestras, quienes, pues ya según estudios se viene evidenciando, han generado mayor estrés frente al uso y la mediación de estas tecnologías para su cotidianidad, digamos, del desarrollo de sus clases y de su ejercicio educativo. Dejaría por ahí. Gracias, querida. Muchas gracias a ti. Raúl, ¿sigues por aquí o te volviste a caer? ¿Y me escucha? Sí, dale, listo. ¿Sí? Continúa, dale. Me parece muy importante este tema porque creo que aquí hay ocasión, digamos, de un debate que tenemos que dar dentro de las universidades, especialmente las universidades públicas. Digamos que un primer ángulo es la necesidad de que el gobierno garantice el derecho a la educación a todos, a los niños y a los jóvenes, y eso tiene muchas implicaciones, no es solamente si se pueden conectar o no, que ya sabemos que la mayoría no puede, sino que también tengan condiciones de alimentación, de cuidado de salud, que la mayoría no lo tiene porque sus familias están pasando por condiciones penosas. Y muchos de ellos, por ejemplo, nuestros estudiantes son padres o son trabajadores o de una u otra manera, ellas y ellos son cabeza de hogar, viven de empleos precarios, informales. Entonces, para mí esto es una primera cosa. ¿Sí? A veces se habla de esto en términos como idealistas. Esta es la oportunidad, y se habla de los retos pedagógicos muchas veces en abstracto. Lo primero es que el gobierno tiene que garantizar materialmente que los niños y los jóvenes puedan estudiar y que tengan condiciones materiales para hacerlo. Segundo, como vienen diciendo la profe Lee y el profe Renan, para mí esta situación es como un sueño para los patrones. La condición del teletrabajo es excepcional, porque fíjense que tenemos jornadas larguísimas, ¿cierto? Como vienen planteando los profes, pero además no hay condiciones para la resistencia, para la movilización. La comunicación es vertical, es unidireccional, los jefes mandan. Y tenemos muchos casos de maestras y maestros en los colegios privados, pero también en las universidades y en algunas públicas, que lo que cuentan es un padecimiento total. Es decir, cómo los jefes se han ensañado
a mandar y mandar y mandar tareas y repletar correos y de mensajes las cuentas de los profesores, y algunos se creen con el derecho de llamar a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, una situación de sobreexplotación en la que estamos en una situación de indefensión, porque la posibilidad de la movilización pues está muy lindo, Renan, que parece que es así, que es la expropiación de la vida de los profes y las profes, porque ya no existe esa separación. Entonces, estamos trabajando todo el día hasta la hora de la noche, y lo que eran los asuntos nuestros, digamos, personales y familiares, se fueron al carajo. Pero entonces, en este marco, me parece muy importante discutir con colegas de las universidades, incluso colegas de mi universidad, que cuando hablan de este tema, por ejemplo, cuando hablan de la tecnología o de la mediación tecnológica, para mí están cayendo como una especie de fetiche de la técnica. Siempre hay la tendencia a que recaigamos en múltiples formas del fetiche de la técnica. El fetiche de la técnica del computador, que va a reemplazar la figura del maestro, que va a resolver los problemas de la educación, cuando en realidad ya desde antes la OCDE estaba focalizada en hiperdesarrollar la educación tecnológica y a distancia, y eso eran los planes para los países llamados así subdesarrollados. Venía dentro del paquete una nueva concepción del conocimiento que lo reduce a un mero medio, dispositivo, al servicio de la producción del capital. Entonces me parece que nosotros no podemos caer en ese reduccionismo. Estamos en esta circunstancia excepcional, ponemos lo mejor de nosotros, pero no caemos en el fetichismo de la técnica. Esta es una mediación, como tantas otras, que tiene muchos problemas y limitaciones, pero digamos que la cuestión esencial de la relación maestro-estudiante, esa relación pedagógica, más en las universidades públicas, que ha sido un elemento cuestionador de la realidad, que ha sido un factor clave de movilización en contra de las injusticias sociales, eso es lo que hay que salvaguardar a toda costa, ¿sí? Que nos preservemos como una comunidad académica y como una comunidad crítica que está en diálogo con los más oprimidos de la sociedad, empezando por sus estudiantes y sus familias, y que se centra en eso, ¿sí? Cómo preservar ese vínculo y no esos discursos grandilocuentes que dan a entender que este es el mejor momento y lo más excepcional y lo mejor, como la gran oportunidad para que el conocimiento de un saldo amplinas. En realidad, eso es, digamos así, como una especie de autoengaño en el que creo que muchos colegas están cayendo. Y por último diría, una cuestión que puede ser básica, con nuestros jefes, con los decanos, con los vicerrectores y rectores de todas las universidades, bajemos a la tierra. El tema de los planes de trabajo se tenían que modificar, tenía que haber habido más tiempo para diseñar respuestas colectivas de parte de cada programa académico. Se tienen que modificar los planes de trabajo para no pretender que vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer siempre, que hacíamos siempre en estas condiciones, para dosificar el tiempo y la energía que debe estar centrada en la docencia y en el contacto con los chicos y las chicas. Y eso sería lo básico. Pero eso no se está haciendo, entonces la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que vamos a enloquecer y a enfermar a los profesores y también a los estudiantes si no hay un proceso de construcción colectiva de cómo es que nos adaptamos a esta realidad. Gracias. Bueno, en este escenario, digamos que de conversación han salido se han conectado con la tercera pregunta y nos quedan 20 minutos también para otras conversaciones, y es la pregunta por la educación, pero también por la universidad, específicamente la universidad pública. Diría, aquí hay algunas reflexiones que quiero leer del chat porque se conectan con lo que ustedes vienen diciendo. Voy a empezar a leer aquí. Totalmente de acuerdo, dice Paola. Profe Lili, ¿cómo se interpreta la llamada educación virtual en clave de los sujetos, les sujetes con discapacidad? ¿Cómo se están mediando sus aprendizajes, sus afectos, sus procesos de socialización y encuentro? Todo ello sin duda desde una lectura y perspectiva interseccional. Creo que cuando el profe Renan nos encendía esta alarma, y luego lo hace Lili también, Raúl, frente al contacto con el otro, frente a lo que implica el afecto, la solidaridad, pues claramente hay unos sujetos que van a seguir quedando más al margen ante esta idea de que todo se soluciona por Zoom,
ante la presión de creer que es que, de ser ingenuos ante esta intención de virtualización, entre comillas, bueno, mediación, que el ministerio pone en la escena como la posibilidad real del maestro, pero que detrás hay toda una intención que ya han develado los maestros. Aquí Pau nos hace el énfasis en estos sujetos que están al margen. Luego viene Piedad con una reflexión en torno a el MEN y el MINITIC han dispuesto todas sus baterías con un renovado lenguaje de maestros como arquitectos. Posteriormente nos habla Adriana de muchas violencias de género. John Diego Domínguez nos dice, CISEC afirma que la pandemia ataca el capitalismo y entonces propone pensar una nueva sociedad alternativa. Por su parte, Marcus Gabriel propone una nueva ilustración, entre comillas, ante la crisis, como si una gripita, como dice el cínico Bolsonaro, cambiara las relaciones sociales o tocara las estructuras cognitivas. Y él habla de las clases en pantuflas, la nueva modalidad totalitaria para capacitar y no formar, que es también la pregunta por la pedagogía en estos momentos. A mí me parece que hay también, ¿cuál educación? ¿De qué estamos hablando con estas formas? Diego Domínguez pregunta, ¿qué alternativas ante estas condiciones actuales? Que creo que podría ser la pregunta que sigue para hacer el cierre. César Pinzón, perdón, dices que no estás escuchando, te compartiré el video. Adriana habla de si hay condiciones para la resistencia desde lo virtual, se viene haciendo con movimientos alternativos desde la web, ahí hay como unos sentires. Piedad dice, la escuela y la universidad se han suspendido, su cotidianidad y su vida vital. Ricardo nos pregunta, con los usos de las tecnologías de la información y comunicación en el campo de la educación, ¿vamos directo a las fábricas de diplomas digitales en la educación superior? Piedad habla del borramiento, suspensión y desplazamiento de la pedagogía del vínculo. Alexander nos comparte allí una reflexión sobre el teletrabajo, que entiendo estaba arriba en un artículo. Ahora, profes, hay dos preguntas en el aire para ir cerrando. Tenemos una sobre la universidad y si quieren especificar algo de la universidad o de la escuela particularmente, es bienvenida. O también podemos, en esta intervención de cierre, poder vislumbrar algunas acciones de resistencia que sean posibles, de qué hacer cuando tenemos la presión aquí de haga clase a la hora que es y además muestra evidencia. Tenemos saturados a todos con tareas y eso está sucediendo. Y la pregunta por, bueno, ¿hacia dónde podría estar la tendencia de querer volverlo todo? Bueno, algunos lo ponen como todo virtual, y si hacia allá va a haber como una intención, entiendo yo la pregunta del compañero, de querer diplomar superior mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces le daría la palabra en esta ocasión para que pueda cerrar, para que puedan cerrar, sí, a la profesora Liliana, al profe Raúl y que cierre el profe Renan. ¿Les parece? Vale. Dale. Pues yo había pensado como cinco cositas con las que quisiera cerrar pues este espacio como de provocación y de reflexión con las y los colegas que están acá. Y tiene que ver, pues por un lado, con reafirmar la necesidad de la colectivización, la movilización y el cuidado, ¿sí? Como plantear un equilibrio entre estas tres posibilidades. Había algo que señalaba en el chat Adriana y era justamente como ese lugar de los maestros y las maestras universitarios, que muy poco, digamos, ha generado un lugar y que en este momento, pues sí que demanda una deconstrucción, digamos, de esos lugares, de esas subjetividades que hemos digamos, de las cuales nos hemos enunciado como quizá como detentores de unas lógicas que también definen la universidad, no solamente la pública, sino también la privada, que tienen que ver con esas prácticas
de jerarquización, las prácticas de burocratización tan intronizadas, digamos, que tenemos, y esa profunda matriz moderna colonial que replica todas esas prácticas y las normaliza, las prácticas sexistas, racistas, clasistas dentro de los mismos contextos educativos y universitarios. Entonces yo pienso que hay un lugar, digamos, de redefinición también de la universidad pública que tiene que pasar por ahí, y una lucha que tiene que pensar este tema, ¿sí? Una lucha, digamos, al interior de la misma universidad que tiene que pensar este tema de verdad de manera profunda para lograr, digamos, como que redefinirse socialmente y proyectarse de otra manera. Y en esa medida, por ejemplo, crear puentes con los sectores más vulnerables, que son los que ahorita pues necesitamos, digamos, como dialogar, comunicar, reconocer, ¿no? Digamos, en esa construcción de saberes, en esa reconstrucción de luchas, en esa reconstrucción, digamos, y visibilización de la crisis de una manera de verdad profunda. Y por otro lado, digamos, lo que es la redefinición de la educación y de las entidades educativas y de la lucha por el derecho a la educación desde nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras de la educación, siendo mucho más, digamos, como claros frente a la definición de la necesidad del carácter público de la educación y también de la gratuidad. Por otro lado, creo que es importante que como educadores y educadoras de los sectores públicos tengamos muy claro cuál es el mensaje frente a la redistribución de los recursos y las medidas que el gobierno nacional, por ejemplo, está tomando. Y esto tiene que ver con estas trampas y esas mensajes que se cuelan en los imaginarios y que han venido estos últimos días teniendo lugar, como asuntos como hay que quitarle tanto dinero a la educación pública y, por ejemplo, dirigirlo a salvar los sectores de la educación privada, porque la educación pública no es una educación para la libertad y cosas así que han venido sonando por ahí, o cosas como que hay que quitarle los recursos hay que quitar los recursos para la paz y, por ejemplo, redireccionarlos para la crisis, para paliar la crisis. Al contrario, creo que en los sectores de trabajadores y trabajadoras y nuestros sectores organizados tenemos que ser muy enfáticos en la lucha con respecto al fortalecimiento del sector público y a la paz como una posibilidad para redistribuir, por ejemplo, los recursos de la guerra, para justamente paliar la crisis social que estamos viviendo. Definitivamente también es preciso como el fortalecimiento de los procesos populares desde la educación y el papel y la articulación que, por ejemplo, nosotros como desde los sectores públicos de la educación podemos hacer y podemos entablar con esos sectores populares y creo que por ahí dejaría como... y bueno, y una última que tiene que ver con que yo siento que hay que descolocar la premisa capitalista frente a la crisis, y esto tiene que ver con esta idea de que tenemos un afán como de volver a la, entre comillas, normalidad, cuando esa normalidad pues no nos gustaba, ¿sí? Cuando esa normalidad ya develaba una crisis profunda con respecto pues al modelo mismo. Entonces, si esto nos sirve de algo para los sectores que estamos siempre al margen, en la disidencia, los sectores en las voces no autorizadas, pues tiene que ser justamente descolocar esa premisa de que vamos a volver para ahí sí tener un progreso, para así, digamos, restaurar la economía o este tipo de cosas, porque definitivamente si replicamos pues la normalidad desde la idea, digamos, del desarrollo capitalista, pues entonces apague y vámonos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, creo que justamente que la crisis nos evidencie toda esta situación que ya se venía dando por muchos años y que ya venía vulnerando a la masa, pues, de la sociedad, pues nos tiene que llevar a también replantear, por ejemplo,
esos lugares de alguna manera tibios que hemos asumido también incluso en el contexto de la lucha social y sindical. Muchas gracias, profe Lili. Entonces, ahí vamos haciendo un cierre. Profe Raúl. Gracias, Jennifer. Yo pienso que lo primero, no va a centrar en lo de la universidad pública. Pienso que la universidad no puede ser funcional al sistema y al gobierno. Y en los momentos de crisis, el gobierno suele hacer, y los ricos, los oligarcas de este país, que es uno de los países más desiguales del mundo, llaman a que nos unamos todos para enfrentar la crisis, cuando al mismo tiempo que hacen ese llamado le están dando la plata a los bancos. Entonces, pienso que en un contexto así, la universidad no puede quedarse ocupando ese lugar de ser funcional al gobierno o al sistema, bajo el llamado de que nos unamos para enfrentar la crisis. Yo pienso que la universidad pública tiene que conservar su lugar de resistencia, de combate ideológico y político, y ahora más que nunca, de combate ideológico y político al sistema, a este gobierno, de resistencia a las medidas de un gobierno como este, que no podemos perder de vista, que quiere ahora disfrazarse de cordero, resistencia al intento del gobierno de aplicar la reforma laboral y aplicar la contrarreforma pensional en medio de la crisis, de resistencia al hecho de que sigan asesinando líderes sociales en medio de la pandemia, donde se ha incrementado incluso, digamos, los hechos de violencia contra estos dirigentes sociales. A mí me parece que ese, digamos, debe seguir siendo el lugar de la universidad, un lugar de solidaridad con los barrios, con los pobladores de los barrios que se están manifestando diciendo cuarentena sí, pero sin hambre, de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la salud que están resistiendo duramente, no solamente a la pandemia, sino a la política del gobierno de mandarlos al sálvese quien pueda, al mismo tiempo que dice que son héroes. Pero también digo de combate ideológico, teórico, a todos estos discursos que están echando a correr, idealizando estas condiciones terribles en las que estamos, y a todos los que están cayendo en el fetichismo de la técnica. Pienso que la universidad no debe caer en ese terreno, sino que tiene que seguir recordando que nuestra tarea es educar, y desde ese lugar de educación coincidir con los que resisten, ¿no? Con los más vulnerados. Ese sería el llamado que yo haría. Gracias, profe Raúl. Profe Renan, para cerrar, ¿qué nos dirías frente a estas reflexiones? Bueno, yo creo que pues hay una serie de elementos que uno puede deducir de la presente crisis. Y quiero partir del último elemento que señalaba el profesor Raúl, y es de tipo teórico. A mi modo de ver, la crisis ha demostrado algunas cosas. Ha echado por la borda los discursos que negaban la existencia de las clases sociales. Si algo ha vuelto a mostrarse en esta crisis es la existencia de las clases sociales y de la lucha de clases. Nuevamente hemos visto a aquellos que siempre son los invisibles, los ninguneados, los nadies, los que son fundamentales para que exista la sociedad, pero a los que nunca se quiere ver. Porque en épocas de pandemia pasa como en épocas de carnaval. Vemos a los pobres y a los trabajadores. Y esos pobres y trabajadores son los que nos demuestran que la producción sigue siendo fundamental. Aquí hay otra discusión teórica. Durante mucho tiempo, distintas tendencias posmodernas, estudios culturales, estudios poscoloniales, se centraron en el consumo, diciendo que la producción no era fundamental. Y lo que esta crisis ha demostrado es la importancia de la producción. Sin producción, la sociedad no puede vivir. Y por eso se han sacrificado importantes sectores de trabajadores en las labores esenciales para permitir el funcionamiento de esta sociedad capitalista. Entonces tenemos algunos elementos teóricos que hay que retomar en el pensamiento crítico, en el pensamiento de la izquierda, en el pensamiento revolucionario, de los cuales se había adjurado durante mucho tiempo. La existencia de las clases sociales, la existencia de los trabajadores, la desigualdad,
porque esto se ha puesto presente en el momento actual, la terrible desigualdad mundial y nacional. Ese es un primer elemento que yo creo que hay que plantear. Un segundo elemento es el siguiente. Se ha demostrado el fracaso no solo del capitalismo, sino un tipo de capitalismo, del capitalismo neoliberal, que anunció la privatización como la panacea salvadora a todos los males de la humanidad. Y esa privatización del sistema de salud, del sistema de educación, está demostrando en este momento que es un rotundo fracaso. Porque los estados son los que están saliendo a solucionar los problemas creados por los capitalistas privados de la salud y de la educación. Entonces, es necesario volver a plantear en una agenda, en una agenda de reivindicaciones por una salud y una educación pública, financiada por los estados, con la expropiación y la nacionalización de todas las propiedades privadas que tan ineficientes se han mostrado en este momento. No puede ser posible que en un estado tan como el colombiano, una sociedad como la colombiana, tan terriblemente desigual e injusta, el Estado acuda en salvar a los grandes inversionistas. Ya estamos hablando de la salvación, por ejemplo, de Avianca. ¿Cuándo Avianca recurrió al Estado cuando despidió a centenares de trabajadores y de pilotos que le hicieron una huelga? Antes el Estado legitimó ese despido. Ahora que está casi en quiebra, el Estado la va a coger, la va a salvar, va a nacionalizar parte y cuando esté salvada Avianca se le va a devolver al capital privado. Pues eso es lo que hay que hacer, pero de manera permanente con el sistema de salud, con el sistema financiero, con el sistema de la educación privada a todos los niveles. Esa es una reivindicación que tenemos que plantear de manera clara y abierta. Pero también hay que reivindicar un trabajo digno, vinculación laboral, trabajo formal de los más diversos sectores, porque ¿qué es lo que está demostrando la actual coyuntura? ¿Cuáles son los sectores más perjudicados que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia y del confinamiento? Las personas que se ganan la vida cada hora, en cada momento, que no tienen ningún ingreso permanente, que forman parte de ese 60 o 70% de la población colombiana que se ubican en ese sector que se denomina de manera genérica como de la economía informal. Entonces hay necesidad de luchar por un trabajo y por un ingreso digno. Y eso nos cobija a todos los sectores, a los que tenemos una vinculación permanente de tipo laboral, de tipo salarial y a los que no. Ese es otro elemento que queda en el ámbito de la discusión. Y en el terreno de la educación, me parece que queda al orden del día reivindicar las banderas que hemos venido agitando desde hace años, desde el extraordinario paro del 2011 de la MANE, con respecto a la salvaguardia de la educación pública, de la universidad pública, que se ratificó en la extraordinaria movilización del 2018. Pues bien, esas banderas deben ser ahora complementadas con una nueva que aparece en la agenda. No a la educación virtual, como panacea y como solución a los problemas de la educación pública, porque eso es lo que se nos va a plantear de manera inmediata, tengámoslos por seguro. Y no es raro que las universidades, que ya por su propia iniciativa estaban impulsando programas de educación virtual, quieran virtualizar gran parte de los programas universitarios. A mí me parece que ahí hay una bandera fundamental de lucha por todo lo que implica y por todo lo que plantea en términos de legitimar la desigualdad. La segmentación digital, que es un complemento de la segmentación social, de la división en clases, se ha demostrado clara en este momento. Entonces, si se llega a plantear una educación virtual de manera permanente, ¿cuáles van a ser las consecuencias sociales de ese tipo de educación? La exclusión aún mayor de gran parte de la población colombiana. También hay que seguir luchando por la defensa de la vinculación de los profesores en condiciones dignas y adecuadas a las plantas de las universidades.
No puede ser, porque estamos en una época de filantrocapitalismo, que los grandes multimillonarios que se han lucrado de la corrupción, que son evasores de impuestos, ahora aparezcan como filántropos benefactores. Por ejemplo, el grupo Ardila Lule, el grupo Santo Domingo, el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, que han sido exonerados por billones y billones de pesos de impuestos. Lo que dan, lo que diría Facundo Cabral, están donando o devolviendo. Lo que están donando es ridículo frente a la excesión de impuestos que han tenido. Como ridículo es el caso de Shakira, ¿no? Que salió ayer en las noticias, que donó 50,000 mascarillas a la alcaldía de Barranquilla. ¿Sabe cuánto dinero evadió Shakira al fisco español? 14,5 millones de euros. De tal manera que esa es una donación ridícula frente al robo que le hizo al fisco español. Entonces, abandonemos la idea del filantrocapitalismo, del falso sentimiento benefactor de los ricos, de los corruptos, de los ladrones, y reivindiquemos otra cosa permanente al Estado colombiano, a los gobernantes colombianos. No es con mercaditos y subsidios bobos que se van a solucionar los grandes problemas. ¿Cuál es la política frente a los pobres de este país, de la alcaldesa de Bogotá, del gobierno central? ¿Y cuáles son los proyectos en esa dirección y las propuestas alternativas que se van a hacer? No pueden ser con pañitos de agua tibia y mercaditos al corto plazo o subsidios de 150,000 pesos que ni siquiera se le han entregado a toda la población. ¿Y cuáles son las dádivas a los millonarios, al capital financiero, la exención de impuestos a las multinacionales, a los banqueros, a las empresas, a las compañías? No se nos olvide que FENALCO, uno de los poderosos gremios de este país, ha planteado hace pocos días la reducción salarial del 60% para afrontar la crisis. Entonces, esas son algunas de las banderas que tenemos enfrente. Es decir, es un panorama de lucha bastante amplio. Bueno, son las 5:04. Yo quisiera agradecerle a todos los compañeros. Logramos estar más o menos 79 personas conectadas escuchándonos. Agradecerle al profe Renan, al profe Raúl, a la profesora Liliana, compartir sus reflexiones y permitirnos hoy, en un día como es el Día Internacional del Trabajo, pues encontrarnos, ¿no? También hay una intención de que no pase esto, a pesar de que sabemos que deben estar grabando y entrando a todas estas plataformas para acceder a lo que se habla. Contarles a todos nuestros compañeros, compañeras que asistieron, que esta es una apuesta de programas. Hasta el momento se llama como las voces no autorizadas. La idea es que vamos a estar cada 8 días, por lo menos en el mes de mayo, digamos que con estos encuentros para debatir algunas cosas. El próximo es con los compañeros del sector salud para entender qué está pasando allí en la escena. El siguiente esperamos tenga que ver con apuestas de resistencia que se vienen dando en medio de este encierro obligatorio, de la pandemia, pero además de las luchas que históricamente y la gente no deja de dar en los territorios. Y luego esperamos también una con el movimiento estudiantil, que viene pasando con ellos. Vamos a compartir las grabaciones por medio de Facebook con ASPUPN. Allí pueden agregarnos y vamos a tener las 2 grabaciones. Y también por medio del canal de YouTube de ASPUPN, como una iniciativa sindical que busca que no nos dejen en el silencio impuesto, sino que podamos conversar. A ustedes, agradecerles, aquí hay unos mensajitos en el chat de agradecimiento a todos. Gracias a ustedes por recordarnos las luchas y seguir viendo la educación como una salida de todo esto, que parece en ocasiones desesperanzador. Muchas gracias, dicen, excelente los profes, Lili, Raúl y Renan, está bueno que se haga muy seguido. Sí, gracias, dice Carmen. Estaremos compartiendo y bueno, este programa está abierto también a ustedes, lo que nos quieran proponer por medio del Facebook o el correo electrónico, y también es un espacio abierto, por eso son no autorizadas, ¿no? No somos la élite que se ha tomado la voz para hablar desde las universidades y negar las luchas que estamos dando. Un abrazo a todos, un besito
Muchas gracias y que tengan bonito día. Un abrazo a todos y todas. Cuídense mucho. Le pido a Raúl que se quede un momentico, a Renan, a Lili y a Piedad para cerrar así como equipo, porfa. Bueno, y a Mientras nos todos, despedimos de los compañeros. a todos muchas gracias por la atención. Gracias, maestra Jennifer, Liliana, Renan, Raúl y Piedad por organizar este importante espacio. Muchas gracias a todos, nos dice Sandra Rodríguez, un abrazo, nos dicen desde Ibagué, estuvieron compañeros de Aspu Tolima, tenemos compañeros de aquí de Bogotá, profes, muchos colegas de colegios y universidades. Agradecer, voy a parar la grabación en este punto, que les mandan abrazos y picos a todos.